Podemos hacer que a través de una oración haya un derramar del Espíritu de Dios sobre toda la congregación. Porque la oración del justo es eficaz, tiene poder. Pero cuando estamos alineados con Jesús. Son los beneficios que recibimos como consecuencia de que vamos madurando. Y también dice que el madurar en nuestro carácter nos asegura a nosotros tener la confianza, la fe suficiente para saber de que somos salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero los que tienen fe se acercan a Dios confiadamente, sin duda alguna. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere tener la seguridad de salvación? Primeramente, cuando uno recibe a Jesús, uno ya no puede vivir de la misma manera. Vamos a odiar lo que Dios odia. Dios no odia a la persona, por si acaso. Dios odia el pecado de la persona. Y como usted quiere ser semejante a Jesús, o sea, a Dios, ¿qué tiene que hacer? Usted también tiene que odiar el pecado. Y tiene que amar más la santidad. ¿Qué más nos dice a nosotros también? Que tenemos que también, dice, madurar en buenas obras y menguar en malas obras, ¿no? Dejar de hacer lo malo. Tenemos que también tener una sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo que nos redarguye cuando hemos pecado e inmediatamente arrepentirnos. No decir, ya cuando llegue a casa me voy a arrepentir, o después antes de dormir oro y me arrepiento, porque tú no sabes en qué momento Dios te puede decir, hasta aquí nomás llegaste. ¿Y qué hay si te encuentra con tus cargas de pecados? El que quiera ser salvo, dice, tiene que perseverar hasta el final. Entonces tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Si el Espíritu te redarguye, inmediatamente dobla. Algo que es digno de reconocer de los musulmanes es que ellos no tienen vergüenza. Llega la hora, ellos sacan su rollito que tienen ahí, lo tiran en el piso, se arrodillan y comienzan a orar. Sin vergüenza. Y sin embargo acá los cristianos vamos a orar. Ay no, qué roche, ore usted, pastor, pues. Y eso es porque no hay madurez. Tenemos que madurar en las cosas de Dios y cuanto más en los temas de la santidad. En el punto número 3, vimos, por ejemplo, que debemos anhelar, querer tener el carácter de Jesús cada vez más y más y que éste se desarrolle en nuestra vida. Necesitamos menguar nosotros para que Jesús sea más en nosotros. La semana pasada vimos el punto 4, que es el carácter santo de Jesús nos califica para el ministerio. Muchos quieren servir a Jesús, muchos quieren servir a Dios, muchos quieren agradar a Dios, pero lo quieren hacer a su manera. No, es que, hermano, necesito que sirvas en esto. Ah, no, pastor, eso no, yo no sirvo en eso, yo puedo servirte en esas cosas. No servimos donde queremos, porque nosotros no somos los señores, somos los siervos. ¿Quiénes somos? Él es el Señor. Y servir, hermanos, es un privilegio, porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve para nada. Entonces, la iglesia tiene una variedad de espacios para que usted pueda tener la capacidad de poder servir y desarrollar el carácter de Jesús. Ministerio de niños, ministerio, se ha abierto ahora el ministerio de ancianos, Águilas de Oro, nuevamente se va a retomar. Estamos teniendo ministerios de hombres, de mujeres, ujieres, cafetería, atención pastoral, Santa Cena, alabanza. Hay mucho espacio para servir. Recuerde, si Jesús mismo, siendo el Señor, dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si Él, siendo Dios, nos viene a dar el ejemplo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser semejante a Él. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Servir. Porque el que sirve, sirve. Entonces, el servicio nos califica para el ministerio que Dios nos quiere entregar a cada uno de nosotros. No menosprecies el lugar de tu comienzo, porque Dios te va a llevar a lugares mucho más grandes de lo que tú mismo empiezas. Y comienza tal vez con esas áreas que tú mucho tienes que lidiar. Hay veces con nuestro carácter, hay veces con nuestra posición social, hay veces con nuestro ego mismo. Que yo voy a barrer, yo voy a limpiar, voy a pasar trapo. Ni en mi casa lo hago. Mis empleados lo hacen.
Bueno, pues no estás en tu casa, estás en la casa del Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él te está dando el privilegio de servir. El día de hoy vamos a dar el quinto punto. El carácter santo de Jesús nos ayuda a ganar la batalla en contra de nuestro enemigo. Usted tiene un enemigo, sí, usted y yo tengo un enemigo espiritual que se llama Satanás, que no es como la televisión lo pinta, un personaje pintoresco con cachitos, color rojo, con colita y su trinche, y que todo el mundo lo derrota. Esa es la mentira más grande que el diablo ha creado para que la gente viva engañada. Él es muy poderoso, tanto así que dice la Escritura en el libro de Génesis que cuando Él se reveló trajo las 3/4 partes de ángeles que servían a Dios, se los trajo consigo. Así de poderoso es Él, y Él es tu enemigo. Entonces los hijos de Dios debemos de buscar el poder de Dios, porque esto es bueno, buscar el poder de Dios. ¿Cuántos quieren estar influyendo en el poder de Dios? Amén. Amén, ¿sí o no? Pero bueno, hay algo que es mucho mejor que el poder de Dios y algo que tú necesitas tener. Yo he visto personas que cuando vienen aquí a la iglesia por primera vez vienen con muchas necesidades. Claman a Dios, Dios los ayuda y una vez que ellos son empoderados, se van. Porque ponen otras cosas como su prioridad. Entonces ellos no necesitaban muchas veces el poder de Dios, sino lo que ellos necesitan es tener el carácter de Jesús. Jesús tenía el poder que fluía en su vida, pero Él nunca abusó de ese poder. Nunca permitió que el poder lo corrompiera a Él, sino que Él tenía dominio propio porque Él sabía quién era. Él era el Hijo de Dios. Y yo te pregunto, ¿hijo de quién eres tú? Hijo de Dios. ¿Hijo de quién? De Dios. Entonces tú también tienes que saber que el poder de Dios fluye sobre tu vida, porque Dios te ha empoderado, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido y Dios te ha de enviar. Pero antes de todo eso, tú necesitas tener el carácter de Jesús. Esa es nuestra verdadera necesidad, porque de lo contrario vamos a poder reaccionar como algunos ejemplos hemos visto en la Biblia. Pedro sacó su espada, le cortó la oreja. ¿Por qué? Simplemente él dijo, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Los hijos de Zebedeo, que dijeron, Señor, oraremos y traeremos rayos y truenos. Y podía ocurrir. Pero Jesús le dijo, tranquilo, así no es. El poder no es para eso. Necesitamos el carácter de Jesús. Porque, hermanos, si no estamos bien trabajados en la parte de nuestro carácter, podemos ser seducidos y corrompidos por el poder. Por eso es que yo voy a hablar que muchos hombres de Dios se levantan con la unción del poder de Dios, pero luego se apartan de Dios. Porque ya no es la honra de Dios, sino es la honra para el pastor. Ya no es la gloria de Dios, sino la gloria para lo que estoy haciendo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque dice la Escritura que todo lo que hacemos es para reflejar su gloria. La gloria es del Señor y no debemos desenfocarnos de eso. ¿Cómo es que el carácter de Jesús nos va a ayudar a nosotros a pelear contra nuestro enemigo y obtener la victoria? El apóstol Pablo en la carta de Efesios nos dice que debemos de ponernos toda la armadura de Dios para protegernos de los ataques del enemigo. Si bien es cierto, eso es lo que vamos a ver dentro de la lectura de Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Pero antes de que usted se coloque la armadura, usted preste atención en lo que decía la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, si nos detenemos en este pasaje, lo primero que dice la Escritura es que no te vayas a pelear contra el enemigo, sino que dice lo primero, fortalécete en el Señor. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Antes de que el sol salga, Él iba a fortalecerse. ¿Con quién?
con tiempos de intimidad con su Padre. Porque ¿de dónde viene nuestra fuerza? De Dios. Él es nuestra fortaleza. Él es que pelea nuestra batalla. Él es nuestro libertador. Él es aquel que conquistará el territorio para nosotros. Y entonces tenemos que fortalecernos en el Señor primero. Y luego dice, recién que estamos fortalecidos en el Señor, viene la parte del empoderamiento de Dios, el poder de Dios que se desata a través de tu vida. Pero ese poder no es para que tú vayas en el nombre de Jesús, comienzas a gritar y a hacer todo. Lean ustedes el pasaje de la tentación de Jesús en el Evangelio de Juan. Cuando hubo Jesús pasado 40 días y 40 noches sin haber comido, entonces dice que vino el tentador. En esos momentos de debilidad, en esos momentos en que tú puedes estar atravesando una circunstancia, una crisis sobre tu vida, va a venir el tentador. ¿Para qué? Para añadir pecado sobre tu vida. Pero si tú estás bien situado en que eres hijo de Dios, en que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a la voluntad de Dios han sido llamados, tú la tienes clara. Entonces, importa mucho la forma como tú respondas. La Biblia nos dice que Jesús le dijo, lo agredió a Satanás, lo ofendió a Satanás, le gritó a Satanás. No, dice que Jesús era muy tranquilo para responder. Simplemente le dijo, escrito está. Y le citó 3 pasajes bíblicos. ¿Y la escritura qué dice? ¿Y el diablo qué hizo? Se fue. Lo dejó. E inmediatamente, ¿qué ocurrió? Todos nos acordamos que el diablo se fue. Pero ¿qué ocurrió inmediatamente? Los ángeles del cielo descendieron ¿para qué? Para servirlo. Si usted resiste estando firme en el día malo, dice, inmediatamente que este día ocurra, pase, la presencia de Dios descenderá y lo que usted tanto necesitaba vendrá de parte de Dios para su vida. Pero importa la forma como usted reaccione en medio de esa batalla. Si usted reacciona en lo natural, si usted reacciona por las costumbres, alguien, me acuerdo que tiempo atrás, cuando no conocía al Señor y estaba siguiendo pues las tradiciones culturales de nuestra nación, alguien decía, no, que cuando venga el enemigo tienes que decirle palabrotas, ¿no? Para que se vaya. Y la gente pues porque piensa que es así, lo hace, porque hay ignorancia. Pero cuando uno viene a Jesús y comienza a escudriñar y comienza a ver en su palabra cómo uno tiene que reaccionar, dice la palabra de Dios que cuando somos fortalecidos en el Señor, ¿qué significa fortalecidos? Que ya no tendremos solamente una fuerza natural, sino que habrá una fuerza sobrenatural operando sobre nuestra vida. Dice que el poder de Dios fluirá por nosotros, sabiendo que Dios es quien va a pelear nuestra batalla, dice, y luego nos ponemos todo lo que Dios dice. Diga conmigo todo. Dios nos ha dado una armadura para colocarnos, pero tiene que ser toda. Dice que una vez estando puesta toda esa armadura, poder resistir el día malo. Quiere decir que si usted no se pone la armadura, usted no va a resistir el día malo. Usted va a caer. No porque Dios sea mentiroso, sino porque usted está obviando lo que dice la Escritura. Pero pastor, todo el día con la armadura, todo el día voy a estar con eso. Sí, todos los días. ¿Sabes por qué? Porque tienes un enemigo al cual tú no ves. Un enemigo que a lo mejor está aquí. Porque él se infiltra dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para traer división, para provocar contienda, para traer murmuración y para que simplemente la iglesia se destruya. Por eso es que debemos de orar, por eso que debemos que estar intercediendo. Porque tenemos un enemigo que es muy poderoso y usted debe estar siendo consciente de que él ha venido con una agenda y esa agenda es robar, matar y destruir. ¿A quién? ¿A nosotros que ya somos grandes? Sí. Pero ¿sabe sobre quién está puestos sus ojos? Sobre tus hijos. Sobre los niños de la iglesia. Sobre tu siguiente generación. ¿Sabes por qué? Porque cuando un niño es herido, un niño es lastimado, un niño es maltratado o afectado emocionalmente, cuando crezca, ¿qué va a hacer?
¿Un hombre bueno? No. Va a ser un hombre que va a ser afectado como consecuencia de todo lo que ha recibido de su niñez. Y nosotros somos conscientes de que eso somos nosotros. Estamos luchando con aquellas cosas que pasaron en nuestra niñez. Y nos cuesta a nosotros, siendo adultos, dejarlo. Por eso la importancia de que nosotros estemos preparados. ¿Para qué? Para resistir. Cuando una persona protege, nunca lo hace de espaldas. Si este caso fuera mi hijo, mi hija, yo lo voy a proteger. Muchos tienen erróneamente ponerse así. Yo lo cubro, yo lo protejo. Pero dime, ¿puedes ver el enemigo cuando estás de espalda? No. Entonces lo correcto para proteger, ¿cómo sería? Mirándolo. Por eso es que tienes un escudo. Para que con el escudo tú puedas proteger. Y tenemos que usar las armas de Dios, no para pelear, dice, sino para resistir. Hermanos, nosotros no peleamos, resistimos. Porque el que pelea es Dios. El que da la victoria es Dios. Y Él dice en su palabra que Él ya lo derrotó y está bajo la planta ¿de qué? ¿Del mío o de cada uno de ustedes? Si es que permanece firme. Tenemos que escudriñar esa escritura. Debe de usted estar consciente de que ese enemigo tiene una agenda. Que no ha cambiado, sigue siendo la misma. Robar, matar y destruir. Pero ¿qué pasa cuando los hombres y las mujeres deciden seguir los consejos del enemigo? ¿Qué ocurre? Bueno, hay personas dentro de la congregación que no escuchan a Dios, sino que todavía siguen escuchando la voz del enemigo. Y entonces ese enemigo, ¿qué quiere hacer? Trabajar en nuestro carácter. Y cuando oímos la voz del enemigo, el enemigo viene a minimizarnos a nosotros, a esclavizarnos a nosotros y a reproducir la esencia de lo que Él es. Él es asesino desde el comienzo de la historia. Él es mentiroso desde el comienzo de la historia. Él vino a matar, robar y destruir. ¿Y qué hacemos los cristianos cuando estamos prestándole oído a Él y no a Dios? Nos convertimos en lo que Él es. Aún estando dentro de la iglesia, podemos llegar a ser simplemente gente religiosa, porque la religión no cambia, no transforma, no salva. Y debemos tener mucho cuidado de eso. Cuando Jesús vino a lidiar con los religiosos de sus tiempos. ¿Qué ocurre cuando una persona decide escuchar a Satanás y no quiere madurar en su carácter santo? Crecen personas sin carácter. Personas que siempre están mirando, ay, no me saludó, me voy. Ay, tengo problemas contigo. Lo primero que dicen, me voy a separar. Hombres que deciden abandonar a su familia, mujeres que deciden abandonar a sus hijos. No, es que yo también tengo derecho, yo también quiero hacer esto, yo también sueño con esto. Gente que no tiene carácter, pero que sin embargo tiene el deseo, yo quiero servir a Dios, pero no se quieren rendir y hacer la voluntad de Dios. Porque es triste, hermanos, hablar de este tema. Es triste escuchar personas que tienen años en la iglesia y de repente vienen a decirte, ¿sabes qué? Me voy a separar. ¿Conoces o no conoces a Cristo? ¿Conoces o no conoces la palabra de Dios? Ah, me voy porque acá no hay poder de Dios, porque oro y no pasa nada. Antes que el poder de Dios, tienes el carácter de Jesús. Escuchen lo que dice el apóstol Santiago, un hombre direccionado por Dios. Santiago 4:1-3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces la Escritura nos dice, ¿de dónde vienen todos esos celos, contiendas, chisme, herejía, adulterio y fornicación? ¿De dónde vienen? ¿Del diablo? ¿De tu carne? ¿De lo que hay dentro de ti? Él simplemente pone el cebo y tú, si estás guiado y no tienes dominio propio, vas a reaccionar como el mundo reacciona.
Y cuando uno chapa un pez, ¿qué se dice? Está pescado, ¿no? ¿Y qué haces con un pescado? ¿No? Bien apanadito, la sartén, frito pescadito, ¿no es así? Muchos terminan fritos, pues, como ese pescadito. Pero tenemos que reconocer que dice que es de adentro, de nosotros mismos. Por eso, ¿cuántos de ustedes que han escuchado la palabra de Dios y la invitación de parte de Dios para bautizarse, se han inscrito y van a decirle: Señor, voy a dar testimonio delante de tu presencia y delante de los millones de ángeles del cielo que están allí a tu lado, de que te pertenezco, entrando a las aguas del bautismo? Ay, no, pastor, es que voy a pensarlo, voy a meditarlo, ¿qué dirán? Hermano, el mundo no importa lo que diga. Tú no buscas la aprobación del mundo, busca la aprobación de Dios, porque Él es el único que te va a entrar, te da acceso al trono de su gloria. Entonces nosotros tenemos que madurar en nuestro carácter santo, porque si no vamos a estar, como dice en este caso, ardiendo de envidia. Ay, pero ¿por qué él prospera? ¿Por qué le va bien y a mí no? Luchando, combatiendo en nuestras propias fuerzas. Cuando la palabra de Dios dice: no es con armas ni con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu que nosotros vamos a derrotar y vamos a obtener la victoria en el nombre de Jesús. Pidiendo y no recibiendo. ¿Cuál es el versículo bíblico para este año para la iglesia? ¿Cuál es el versículo bíblico? 7:7 es el verso de memoria. Pero yo pido, yo busco, yo llamo a la puerta, pero tengo que saber que ¿quién lo dice? Dios. Tu palabra dice, Señor, aquí en el texto de Mateo 7:7. Pedid, dice, buscad y tocad la puerta y se abrirá. Y si quieres continuar un poquito más, lee el 8 también, ¿no? Porque las promesas de Dios son para nosotros que somos sus hijos, pero tenemos que buscar a Dios como Dios nos dice. Porque dice, muchas veces pedimos mal para nuestros deleites personales y no para hacer la obra de Dios. Todos hemos sido contaminados por el pecado. Todos, dice. Hemos sido contaminados por el pecado. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos en el mundo. Y muchos hemos venido a los pies de Jesús teniendo ¿cuántos años? Yo llegué a los 24 años. Otros llegaron mucho más avanzaditos en los años a conocer a Jesús. Y dígame, ¿acaso en ese tiempo que usted ha llegado a conocer a Jesús, aún así no hay luchas en su interior? ¿De vez en cuando no viene ese viejo hombre, esa vieja mujer y quiere hacer lo que antes hacíamos? Sí, porque hemos sido afectados por lo que ocurrió, sobre todo en la etapa de nuestra niñez. Por eso es la urgencia de renovar nuestra mente mediante el conocimiento de la palabra de Dios para comprobar pues cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso es que la orden de Dios, hermano, es imperativa, no es opcional. Fortalécete en el Señor, fluye en el poder de su y ponte la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. No es una opción, es una orden. Mateo 6, 14, 18 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Quiere decir que no solamente es que voy a fortalecerme en el Señor, voy a tener el poder de Dios, voy a ponerme toda la armadura de Dios, sino que ella la dice inmediatamente, orando, dice la Escritura, en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu. Por eso es que la iglesia ha abierto que todo el año se va a orar. ¿Pasó todo el año? Sí, todo el año vamos a estar orando. Y los años siguientes vamos a seguir orando y vamos a seguir buscando la presencia de Dios. ¿Por qué dice que es importante? Para que haya perseverancia. Lo que falta a la iglesia es perseverancia, constancia. Porque, hoy día me siento bien, voy a la iglesia. Mañana me siento mal, no voy a la iglesia. Hoy día entiendo que Dios es lo primero, pero al día siguiente no, estoy cansado. No, Dios no es lo primero. Tengo otras cosas que hacer. No hay perseverancia, no hay constancia. Y eso habla acerca de una inmadurez en nuestro carácter.
Jesús dijo, yo no he venido a cumplir mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y donde él iba, siempre entraba a la congregación a enseñar. Cuando los hombres no tienen el carácter santo de Jesús, el enemigo gana terreno en la vida de una persona. Y si el enemigo gana terreno en la vida de una persona, gana territorio sobre tu relación matrimonial y tu relación familiar. ¿Cuántos cristianos todavía siguen teniendo problemas conyugales? ¿Cuántos cristianos siguen teniendo problemas todavía con sus hijos? Tenemos que detectar dónde está la puerta que quedó abierta. Porque se abrió una brecha por donde el enemigo entró y ganó un territorio. Hermano, todo territorio que tú no avanzas y tomas, el enemigo no es un conquistador, él es un usurpador. Lo que tú dejas, él viene y lo toma. No porque él tenga el poder ni la autoridad, sino porque tú simplemente no estás avanzando en tomarlo. ¿Cuántas bendiciones te estás perdiendo simplemente porque sigues en tu zona de confort? Aquí me siento seguro, aquí estoy bien, aquí me va muy bien. Pero Dios no te ha dicho, no te trajo para que estés muy bien. El evangelio, hermano, no es para que tú te sientas cómodo en esa silla. ¿Sabe? Cuando uno está bien cómodo y viene a la iglesia, lo primero que hace es se acomoda. Y luego y no escuchas a Dios. Y sin darte cuenta, el enemigo te ganó la batalla. Tu zona de confort te limita. Y limita el poder de Dios. Y eso es lo más triste. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Pero no lo va a hacer mientras tú sigas en tu zona de confort. Por eso es importante que usted madure y crezca. Y pueda dar los frutos que Dios quiere que usted dé en este tiempo. Recuerde lo siguiente. Todo el poder de Dios no vence la falta de carácter y pecado en la vida de los cristianos de una iglesia que no quieren crecer. Dios tiene el poder, pero Dios es un caballero y no te va a forzar. Si tú quieres vivir en ese mismo nivel, en ese mismo estado, Dios te lo va a permitir que te quedes ahí. Y Dios va a usar a otro. Y por eso que ves que otros crecen, por eso ves que otros prosperan, por eso que ves que otros se siguen desarrollando y levantan ministerios. ¿Por qué? ¿Por qué ellos y tú no? Porque ellos están dispuestos a dejarlo todo por seguir al Señor. Ellos están dispuestos a salir de su zona de confort, porque tienen las mismas obligaciones que usted y yo tenemos. Tienen una familia, tienen un trabajo, tienen una responsabilidad, tienen cuentas que pagar y todo lo demás. Pero sobre todo eso, ellos han decidido apartar un tiempo para hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque ellos han decidido creer en lo que dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás os será, ¿qué dice? Añadido. Por eso Dios nos exhorta a nosotros en Efesios 4:25-27. Dios nos dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando yo estoy enojado, ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy dando lugar a quién? A ver, ¿cuántos enojones hay acá? ¿Cuántos están molestos con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con su esposo, con sus hijos? Será mejor que cierres esa brecha, porque le estás dando un territorio que el diablo ya no tiene, porque él viene a esclavizarte y Jesús derramó su sangre para que tú seas libre. Por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Que si hoy estás escuchando a Dios, perdona y ponte a cuentas con el Señor y suelta, porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren hacer grandes cosas para Dios? Amén. Entonces vamos a soltar todas aquellas cosas que no nos conviene tener en nuestra naturaleza el día de hoy. Pongámonos de pie. Padre, tu palabra nos dice que eres tú quien pelea nuestras batallas, Señor Dios. Hoy podemos tener, Señor Dios, razón para estar molestos.
Podemos tener, Señor, derechos naturales, pero tu palabra dice que eso lo único que hace es abrir puertas al enemigo para que nuevamente nos destruya. Tú has derramado tu sangre preciosa por darnos libertad. Por eso venimos a ti, Señor Dios, con manos limpias, con un corazón constrito y humillado, a decirte, Señor, necesito de ti. Necesito de ti, Jesús. Ya no quiero ser más como yo soy. Quiero ser más como tú. Solo no puedo, mas contigo seré un vencedor. Yo vengo delante de tu presencia, Señor Dios, a ponerme a cuentas y a pedirte perdón, Señor Dios. Hoy tomo una decisión, Señor, de cerrar toda puerta al enemigo. Hoy cancelo toda influencia, Señor, que Él ha podido, Señor, causar sobre mi vida. Porque hoy decido perdonar y pedir perdón, Señor. Perdón primeramente a ti, Señor, porque sabiendo solo bueno no lo he hecho. Conociendo tu palabra te he desobedecido, Señor Dios. Creyendo que tenía derechos. Pero, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Límpianos, Señor Dios. Oh Señor Jesús, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Señor Dios, tú nos perdonas y nos das nuevos comienzos. Señor, queremos esos nuevos comienzos, Señor. Los anhelamos, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre preciosa para eso. Y hoy confesamos, Señor Dios, y recibimos, Señor, de ti el perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Soltamos toda carga. Soltamos toda carga, Señor Dios. Nos declaramos libres. Libres, Señor Dios, por el poder de tu palabra. Libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Porque fiel es el que prometió y fiel es el que cumplirá con esa promesa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.